unelected billionaire who has just taken over. Elon Musk pensó que podía controlar la narrativa, pero no estaba preparado para el golpe de realidad que le dio AOC. En una sola audiencia en el Congreso, ella expuso su influencia descontrolada, humilló a sus aliados republicanos y demostró que un solo tuit de un multimillonario puede anular la voluntad de todo un gobierno. Musk no respondió, no se defendió, solo guardó silencio, consciente de que su poder había quedado expuesto ante todos. El mundo observó cómo AOC destrozaba su juego político, dejándolo sin ningún lugar donde esconderse. ¿Cómo reacciona un hombre que construyó su imperio basado en la dominación cuando finalmente se enfrenta a alguien que se niega a inclinarse? AOC in a committee hearing, and she's, again, just like Maxwell Frost, one of the few that's really taken the gloves off and is taking the fight to them and is staying current and on top of the news and fighting. Yeah. So she goes after Elon Musk here, and she absolutely shreds him. Si alguna vez necesitaste una prueba de que los multimillonarios tienen demasiado poder en Estados Unidos, no busques más. Basta con ver lo que pasó en el Congreso cuando Alexandria Ocasio-Cortez enfrentó a Elon Musk. En una de las audiencias más brutales que se recuerdan, AOC destruyó la influencia de Musk sobre los legisladores, revelando cómo un solo tuit suyo tumbó un proyecto de ley que habría hecho más accesibles los medicamentos para millones de personas. Y lo peor, ni siquiera parecía entender lo que había destruido. At 4:15 in the morning, Elon Musk began firing off a barrage of social media posts opposing pharmacy benefit manager reform. Todo ocurrió durante una audiencia en el comité de la Cámara, donde los legisladores discutían el colapso repentino de la reforma a los administradores de beneficios de farmacia, PBM, un esfuerzo bipartidista para frenar a los intermediarios turbios que encarecen los medicamentos. El proyecto tenía apoyo de demócratas y republicanos, y se esperaba que se aprobara sin mucha resistencia. Pero de repente, Musk lanzó una serie de tweets atacando la propuesta y, como por arte de magia, el proyecto murió. AOC no iba a dejar pasar eso. Llegó preparada, con pruebas en mano, lista para mostrar cómo el Congreso había permitido que un multimillonario sin cargo alguno dictara la política pública con nada más que una rabieta en Twitter. Lo detalló todo. El 17 de diciembre, a las 4:15 de la mañana, Musk publicó un tuit oponiéndose a la reforma PBM y en cuestión de horas, el proyecto fue retirado. 5 días después, Musk volvió a tuitear: ¿qué es un administrador de beneficios de farmacia?, admitiendo así que no tenía ni idea de lo que se oponía. Eso fue todo lo que AOC necesitó para dejar clara su postura. En un discurso encendido, señaló a sus colegas republicanos por ceder ante la influencia de Musk, recordándoles que fueron elegidos para servir al pueblo estadounidense, no a un multimillonario adicto a Twitter. Podemos lograr esto porque somos más que él, declaró, dejando claro que el verdadero poder debería estar en manos de los votantes, no en unos pocos magnates tecnológicos jugando a ser reyes. La sala estaba tensa. Los legisladores republicanos, muchos de los cuales habían apoyado inicialmente la reforma PBM, se quedaron en silencio mientras AOC dejaba en evidencia lo fácilmente que se habían rendido ante Musk. No fue solo vergonzoso, fue humillante. Llevaban años prometiendo reducir el precio de los medicamentos y abandonaron la causa en cuanto un multimillonario se los pidió. AOC no solo fue contra Musk, puso en la mira a cada legislador que se había arrodillado ante él. It gets canceled. Elon Musk tweets, we have nearly 435 members of Congress all on board of it. He sends one tweet and all of a sudden everyone backs off. La absurda ironía de todo esto era difícil de ignorar. El proyecto no era alguna propuesta controvertida o partidista. Era algo que tenía apoyo casi universal, porque beneficiaba directamente a los ciudadanos. Habría bajado el precio de la insulina, inhaladores para el asma y otros medicamentos esenciales, cosas que la gente necesita para vivir. Pero en lugar de aprobarlo, el Congreso dejó que Musk entrara, tuiteara un par de veces y lo destruyera en cuestión de horas. Aún más ridículo fue que Musk ni siquiera sabía lo que había hecho. Se opuso al proyecto primero y luego preguntó qué era. Eso no era solo ignorancia, era imprudencia, y era la prueba de que multimillonarios como Musk no toman decisiones pensando en el bien del país,
sino en lo que conviene a sus intereses comerciales. Para AOC, esto no se trataba solo de una ley, se trataba del problema más grande: el poder. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo controla? ¿Y quién se beneficia de él? Y en ese momento dejó claro que el Congreso había permitido que un solo hombre, que ni siquiera entendía el tema, secuestrara ese poder. La respuesta republicana fue la esperada. En vez de defenderse, la mayoría se quedó callada, esperando que el momento pasara. Porque, ¿qué podían decir? Fueron atrapados. Permitieron que un multimillonario anulara el proceso democrático, y AOC no iba a dejarlos salirse con la suya. Drug pricing reform that saves people money on their insulin, on their asthma inhalers, on everything that they need. And then, to kick it off, 5 days after he kills pharmacy benefit manager reform. Si hubo alguna ley que debía ser aprobada sin dudarlo, era la reforma PBM. Era de esas raras propuestas que unían a demócratas y republicanos, porque atacaba algo que lleva años afectando a los estadounidenses: los precios abusivos de los medicamentos. El proyecto buscaba regular a los PBM, intermediarios que se meten entre los fabricantes de medicamentos y las farmacias, encareciendo los precios solo para obtener ganancias. Estas empresas no fabrican medicina, no prestan servicios médicos, solo existen para llevarse una parte, haciendo más caros medicamentos vitales como la insulina o los inhaladores. La reforma habría cambiado eso. Tenía un apoyo bipartidista amplio porque todos saben lo injusto del sistema. El plan era establecer nuevas regulaciones que obligaran a los PBM a ser más transparentes con sus precios y evitar que cobren de más. El resultado: menores costos para los pacientes, más responsabilidad en la industria y ahorros reales para millones de personas que dependen de medicamentos caros. No había nada controversial. Era simple, necesario, y se venía postergando desde hace mucho. Entonces apareció Elon Musk. En la madrugada del 17 de diciembre, a las 4:15 de la mañana, Musk publicó varios tweets oponiéndose a la reforma. Unas horas después, la votación fue pospuesta. Todo se vino abajo de la noche a la mañana, aunque casi todo el Congreso la apoyaba antes de que Musk interviniera. Y lo más indignante, ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Días después de haber ayudado a hundir el proyecto con sus tweets, Musk volvió a escribir: ¿qué es un administrador de beneficios de farmacia? Ya había provocado el fracaso de la ley antes de entenderla. Eso no fue solo ignorancia, fue una demostración del tipo de poder que tienen los multimillonarios sobre la política. Un solo tuit, y de repente, millones de personas seguían pagando de más por sus medicamentos. A pharmacy benefit manager. This was at 1:02 a.m. on December 31st of 2024, 5 days or so, a couple days after he kills the bill. Imagina despertarte un día y darte cuenta de que un multimillonario, que jamás tendrá que preocuparse por pagar una receta médica, decidió que tú sí deberías hacerlo. Eso fue exactamente lo que pasó. Una ley que podría haberle ahorrado cientos o miles de dólares al año a muchas familias fue destruida por alguien que ni siquiera se molestó en entender el tema. Esto no fue sobre política. No fue un debate de izquierda contra derecha. Ambos partidos ya habían acordado que la reforma PBM era necesaria. La única razón por la que todo se vino abajo fue porque Elon Musk exhibió su influencia, y los legisladores, sobre todo los republicanos, se rindieron sin pelear. En vez de defender a quienes los eligieron, se inclinaron ante un multimillonario que ni siquiera tenía algo en juego más allá de sus opiniones personales. Who's been leading the way in fighting back against Trump and MAGA and Elon Musk. He just got censored and nearly kicked out of a hearing the other day. Si buscas pruebas de que una nueva generación de demócratas está lista para enfrentarse a los ricos y poderosos, mira a Maxwell Frost. Con solo 28 años, ya se está haciendo notar como una de las voces más valientes y firmes del Congreso. No vino a jugar los juegos políticos de siempre. Vino a plantarle cara a multimillonarios como Elon Musk, a luchar por los ciudadanos y a denunciar la corrupción que permite que los ultrarricos controlen el gobierno. King idea, right? The King idea is not just the unitary presidency, right? It's not just about consolidating power over the executive branch.
The idea of a Frost no es un político típico. Viene del activismo, no de la riqueza ni de privilegios políticos. Antes de ser elegido, era un activista por el control de armas, trabajando con grupos como March for Our Lives para enfrentarse al lobby armamentista. Sabe lo que es luchar contra intereses poderosos, y esa misma energía la está llevando a Washington. Eso es justamente lo que lo hace tan peligroso para tipos como Musk. No le tiene miedo a señalarlos. dress shirt. It says, "No kings live here." Congressman Frost, really appreciate you making time to be with us tonight. Thank you. Of course, thanks for having me on. Tell us about the decision to wear that shirt and to walk out. En una reciente audiencia de la Cámara, Frost casi fue expulsado por hacer justo eso. Se enfrentó a legisladores republicanos que defendían a Musk, rechazando la idea de que los multimillonarios deban tener poder absoluto sobre la política. No estaba gritando ni causando disturbios. Solo decía la verdad, y eso bastó para incomodar al Partido Republicano. Viendo ese momento, estaba claro que no sabían qué hacer con él. Querían que retrocediera, que se callara, que siguiera las viejas reglas. Pero Frost se negó. Momentos así son exactamente los que lo están convirtiendo en una figura emergente. No quiere ser otro político que habla fuerte pero no hace nada. Él está peleando, y no está solo. OC is demonstrating it here. Maxwell Frost has demonstrated it at times. Jasmine Crockett, same thing. So they all need to, like, we need to stop having the hierarchical thinking on the Democratic side where they go by seniority and shit like that with Jerry. Personas como Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, Jasmine Crockett y otras figuras progresistas jóvenes están tomando el liderazgo de formas que los demócratas tradicionales nunca se atrevieron. No están esperando permiso para desafiar el sistema. No tienen miedo de decir nombres ni de denunciar la corrupción donde la vean. Y no se intimidan ante multimillonarios como Musk, que usan su dinero e influencia para destruir políticas que beneficiarían a millones. La diferencia entre esta nueva generación de demócratas y la vieja guardia es clara. Entienden que la política es una pelea. No se trata solo de debatir con cortesía. Se trata de enfrentarse a quienes han manipulado el sistema para su beneficio. Frost, AOC y compañía no están interesados en llevarse bien con políticos financiados por corporaciones. Van directo al problema: los multimillonarios y los intereses especiales que han manejado todo por demasiado tiempo. Durante años se ha dicho que el Partido Demócrata necesitaba liderazgo nuevo, energía fresca y verdaderos luchadores que no temieran al sistema. Eso es justo lo que está ocurriendo ahora. Frost está demostrando que los líderes jóvenes no solo están llegando, están liderando la carga. At 4:15 in the morning, Elon Musk began firing off a barrage of social media posts opposing pharmacy benefit management. A primera vista, la repentina oposición de Elon Musk a la reforma PBM no tenía mucho sentido. ¿Por qué le importaría al hombre más rico del mundo una ley sobre precios de medicamentos? No tiene una farmacéutica, no es experto en salud pública, no depende del seguro médico ni se preocupa por el precio de un inhalador. Entonces, ¿por qué se metió a último minuto para matar un proyecto en el que ambos partidos estaban de acuerdo? You're a Democrat or you're a Republican. Everyone here was elected to be accountable to the people of the United States, not to be governed by tweet. La respuesta es sencilla. Nunca se trató de la reforma PBM. A Musk no le importaba esa ley. Lo que le importaba era proteger sus intereses comerciales, específicamente las operaciones de Tesla en China. Y cuando sigues el dinero, todo empieza a tener sentido. La reforma PBM no solo buscaba bajar los precios de los medicamentos, era parte de una ley mucho más amplia que incluía nuevas restricciones a las inversiones tecnológicas de EU en China. Estas reglas buscaban limitar cuánto pueden invertir las empresas estadounidenses en industrias críticas chinas, especialmente tecnología e inteligencia artificial, donde Tesla tiene vínculos profundos. El imperio de Musk depende de China más de lo que muchos creen. La fábrica más grande de Tesla está en Shanghái y una gran parte de sus ingresos viene de consumidores chinos. China también le ha dado beneficios fiscales, políticas favorables y aprobaciones regulatorias que le permitieron crecer más rápido que en cualquier otro país. Perder eso sería un golpe durísimo para su negocio. Las restricciones del proyecto representaban un problema real para Musk.
Si se aprobaban, podían limitar la expansión de Tesla en China, restringir sus alianzas tecnológicas y obligarlo a ser más transparente sobre sus operaciones internacionales. Esa era la verdadera amenaza, no la reforma a los medicamentos. Musk sabía que, si creaba polémica y hacía que los republicanos mataran el proyecto, también se desharía de las restricciones. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Empezó a tuitear contra la reforma PBM en la madrugada del 17 de diciembre, sabiendo que su influencia sobre los políticos de derecha sería suficiente para sembrar el caos. El proyecto, que tenía apoyo casi total, de repente se estancó, y en cuestión de horas, la votación fue cancelada. Fue una victoria enorme para Musk. Y entonces pasó algo curioso. Unos días después, los legisladores eliminaron las secciones del proyecto que incluían las restricciones a inversiones tecnológicas. Y de pronto, Musk dejó de tuitear. Ni una queja más en Twitter, ni un post fingiendo interés por el precio de los medicamentos. La indignación desapareció tan rápido como llegó. El proyecto fue despojado de todo lo que podía afectar a Tesla, y Musk perdió todo el interés en frenarlo. Este es el patrón con Musk. Finge ser defensor de la libertad de expresión, un disruptor político, un hombre del pueblo, pero en realidad es solo otro multimillonario cuidando su bolsillo. No le interesa la reforma sanitaria, la transparencia del gobierno, ni ninguno de los temas populares que dice defender. Le importa su dinero, sus empresas y su poder. Cuando Musk habla de libertad, no está hablando de ti. Cuando se queja de políticas gubernamentales, rara vez lo hace por interés público. Lo hace si esas políticas le cuestan dinero. Jugará a ambos lados del espectro político mientras eso le beneficie financieramente. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Musk vio una oportunidad para sabotear el proyecto, presionar a los legisladores y proteger su negocio. Y la aprovechó. Pero en vez de ser claro sobre sus motivaciones, secuestró un debate sanitario importante y lo convirtió en un show personal. Millones de estadounidenses que podrían haber ahorrado dinero en medicinas esenciales fueron arrollados por culpa de un solo multimillonario preocupado por sus inversiones en China. Esto no era sobre la reforma PBM, no era sobre bajar precios, no era sobre nada de lo que Musk fingió que le importaba. Se trataba de proteger a Tesla, mantener contenta a China y asegurarse de que nada amenazara su imperio. For Republican leadership at the negotiating table to discuss a bipartisan solution, but Republicans walked away. What did Republicans propose instead? Si alguien aún creía que Donald Trump tenía el control total del Partido Republicano, no estaba prestando atención. En los últimos meses, ha quedado más claro que nunca que Elon Musk no es solo un multimillonario con opiniones políticas. Él está manejando el espectáculo. Trump prácticamente le entregó las llaves, y Musk ahora está moldeando las políticas republicanas de un modo que ningún multimillonario no electo debería poder hacer. El ejemplo más claro de este cambio de poder ocurrió en una impactante reunión de gabinete, donde Trump reunió a sus principales funcionarios y les hizo una pregunta tan simple como aterradora. ¿Alguien aquí tiene un problema con Elon? Si es así, puede irse. No fue un comentario al azar, fue una declaración. Trump le estaba diciendo a todo su equipo que la palabra de Musk era ley. Si querías conservar tu puesto, debías alinearte con lo que Musk quisiera. Ya no es solo un caso de influencia. Musk está dirigiendo el Partido Republicano desde las sombras, y nadie lo detiene. A estas alturas, es difícil separar las políticas de Trump de los intereses de Musk. Todo, desde contratos gubernamentales hasta regulaciones, recortes de impuestos e incluso decisiones de política exterior, está siendo moldeado pensando en Musk. Su imperio abarca Tesla, SpaceX, Starlink, inteligencia artificial e incluso redes sociales con X, antes Twitter. Tiene negocios que dependen de subsidios estatales, contratos militares, fondos de exploración espacial y tratados internacionales, todos temas que controla el gobierno de EU. Y Trump ha dejado claro que Musk obtendrá lo que quiera. Esta es la nueva administración Elon Musk, donde un magnate tecnológico tiene más control sobre la política que la mayoría de los funcionarios electos. Y todo está saliendo tal como Musk lo planeó. Chinese electric vehicle maker BYD has seen its revenue surpass that of Tesla's, hasn't it? Cuando hundió la reforma PBM, no solo protegía los negocios de Tesla en China,
también estaba poniendo a prueba su poder sobre el Congreso. ¿Podía lograr que los legisladores abandonaran un proyecto que ya apoyaban? ¿Podía manipular el sistema con unos cuantos tweets? ¿Podía dictar políticas como un presidente en las sombras? La respuesta fue sí, y los resultados fueron alarmantes. Musk no necesita postularse para un cargo porque ya controla a quienes sí lo hacen. Sabe que el Partido Republicano actual sigue al dinero y al poder más que a las ideas. Y con Trump de su lado, ni siquiera tiene que fingir que sigue las reglas. ¿Qué significa eso para el año 2025? Significa que cualquier política de un gobierno liderado por republicanos se redactará pensando en los intereses de Musk. Si una ley favorece a Tesla, SpaceX o cualquiera de sus empresas, se aprobará sin obstáculos. Si amenaza su imperio, morirá, sin importar cuánto beneficie a la gente común. También significa que Musk ahora tiene más poder político que casi cualquier persona en Washington. Puede cambiar políticas con un tuit, tumbar leyes que no le convienen y asegurarse de que cualquier funcionario que se le oponga sea reemplazado por alguien más obediente. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Cuéntanos en los comentarios.